¿Qué pasaría si la Fundación SCP existiera en la actualidad? Para los que no lo sepan, la Fundación SCP es una organización secreta ficticia que se dedica a contener y estudiar anomalías paranormales, también conocidas como SCPs. Estas anomalías pueden ser desde objetos con poderes extraños, hasta criaturas aterradoras y fenómenos inexplicables. Pero, ¿qué pasaría si todo esto fuera real? Si estas entidades estuvieran en nuestro mundo, y una fundación secreta las estuviera controlando. Primero, imagina el tipo de impacto que tendría en nuestras vidas cotidianas. Estamos hablando de una organización tan poderosa que podría controlar todo tipo de información. Serían los que deciden qué sabemos y qué no. Los gobiernos, los medios de comunicación, y hasta Internet, podrían estar monitoreados para evitar que sepamos demasiado. La Fundación SCP existe, pero no como crees. Lo que ves en las historias es solo una fracción de lo que realmente pasa. Cada vez que algo inexplicable ocurre en tu ciudad, ellos ya están ahí, limpiando las pistas. Y no solo eso, piénsalo, si estos SCPs son reales, no estamos hablando solo de algunos pocos fenómenos. Habría anomalías en todo el mundo. ¿Qué tal si el objeto en tu casa que siempre se mueve de lugar no es solo una coincidencia, sino un SCP clase seguro? Y si es peligroso, ni siquiera lo sabrías hasta que fuera demasiado tarde. Pero vamos más allá. Si la Fundación SCP realmente existiera, estaríamos viviendo en un mundo completamente diferente al que conocemos. Habría una constante vigilancia. Lo que parece una simple cámara de seguridad podría estar monitoreando un SCP clase Euclid en tu vecindario. Las fuerzas de seguridad podrían estar combatiendo amenazas anómalas que nunca verías en los noticieros. Y lo más escalofriante, es que no tendríamos ni idea. Por ejemplo, el SCP-096, conocido como el que grita. Si alguien viera su rostro, incluso en una fotografía o video, este ser imparable lo perseguiría hasta matarlo. ¿Cómo te protegerías de algo así si ni siquiera sabes que existe? Otro punto que debemos considerar es la ética de la Fundación. ¿Qué tan lejos estarían dispuestos a llegar para mantener el secreto? Seguramente habrían desaparecidos, personas que sabían demasiado o que se encontraron con un SCP por accidente. ¿Hasta dónde llegarían para proteger a la humanidad, y a qué costo? Imagina el impacto social. Si la Fundación SCP existiera, viviríamos en un mundo de paranoia constante. Cualquier incidente extraño, cualquier fenómeno inexplicable, podría hacer que la gente entrara en pánico. La confianza en las instituciones públicas disminuiría. Nos preguntaríamos si nuestros gobiernos están realmente protegiéndonos o si son solo peones de una organización mucho más poderosa. Los rumores y teorías conspirativas se dispararían. Manifestaciones, movimientos antifundación, gente demandando transparencia. Tal vez, incluso habría personas que tratarían de liberar a las anomalías, pensando que la Fundación SCP está actuando como tirana. Podría surgir un conflicto social global, dividiendo a las sociedades entre los que quieren la seguridad y los que buscan la verdad. El impacto militar sería inmenso. La Fundación SCP no solo tendría acceso a recursos tecnológicos avanzados, sino también a armas y técnicas diseñadas específicamente para combatir y contener entidades que van más allá de la comprensión humana. Podrían ser más poderosos que cualquier ejército en la Tierra. ¿Y si el mundo se enterara, cómo reaccionarían las potencias mundiales? ¿Habría una guerra secreta por el control de las anomalías? Además, las potencias militares probablemente querrían utilizar las anomalías como armas. Imagina el caos de un SCP utilizado en una guerra, desatando fuerzas imprevistas. Las guerras ya no serían solo entre naciones, sino entre fuerzas sobrenaturales desatadas por el hombre. Y por supuesto, tenemos que hablar del impacto en la salud. Muchas anomalías SCP afectan directamente a la biología humana. Hay objetos y entidades que pueden deformar, mutar o incluso matar a una persona con solo tocarlos. Si la Fundación SCP existiera, la medicina moderna tendría que evolucionar drásticamente para poder lidiar con estos nuevos tipos de amenazas. En conclusión, si la Fundación SCP existiera, no solo cambiaría la forma en que vivimos, sino todo el sistema social, militar y de salud. Estaríamos constantemente bajo la sombra de una organización omnipotente, enfrentando amenazas que nunca podríamos imaginar. Tal vez el verdadero terror no sea la Fundación, sino el hecho de que podríamos estar viviendo en un mundo lleno de anomalías que nunca comprenderemos del todo. Imagina lo que sucedería si algo como el SCP-682, un reptil gigantesco prácticamente inmortal, se escapara.
Habría destrucción masiva, el caos reinaría, y ni siquiera las armas más avanzadas podrían detenerlo. La Fundación tendría que hacer lo imposible para mantener la contención. Así que ya lo sabes, si alguna vez sientes que algo no encaja del todo en tu vida, tal vez sea porque la Fundación SCP está trabajando justo detrás de ti, protegiéndote de lo que no entiendes, o controlándote.